gratuidad vale 14 billones de pesos al cabo del cuarto año. 14 billones de pesos es multiplicar por 4 el presupuesto de la educación. ¿Y eso qué significa en un presupuesto de 230 billones de pesos al año? Eso significa priorizar. Claro, si la prioridad del presidente no es la primera infancia, no es la juventud, pues se gasta la plata en Odebrecht. No, nosotros vamos a priorizar el gasto en la juventud y el gasto en la primera infancia. ¿Y saben qué reforma implica eso? Además del artículo constitucional que derogaron de la Constitución del 91, implica la reforma pensional. Y voy a tratar de explicar un poco el tema, porque estas ya son mis últimas manifestaciones, porque después ya la haré como presidente de Colombia. ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Petro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! Las pensiones hoy en Colombia, también imitando a Pinochet en la misma ley 100, tiene el 97% de los cotizantes aquí, están cotizándole a sus cuentas, pero se las administra el dueño del banco, los fondos privados de pensiones. Y aquí está el 7%, la minoría, la más vieja. Aquí, en donde está la mayoría de cotizantes y donde está la plata, 200 billones de pesos, solo le han entregado pensión a 140,000 personas. Aquí donde no están los cotizantes, le pagan pensiones a 1,5 millones. El fondo es público, es Colpensiones. Antes se llamaba el ISSSTE. Como no tienen masa para pagar las pensiones por parte del escaso número de cotizantes, el Estado les paga todos los años 13 billones. Comparen esa cifra con lo que acabo de decir de la educación pública y gratuita. Y aquí hay 230 guardados y cada año más o menos 15 billones aumenta la cifra. Cuando esta gente que se va a pensionar, ya Podemos, porque ya hace tiempos, 25 años se fundó el sistema, le entregan como pensión 22% del último salario. Eso se llama tasa de recuperación, de retorno. Bueno, no sé, no, eso no digo. No, eso tiene un nombre ahí técnico. Esos nombres técnicos los ponen es para que no entendamos. Pero es el 22% del salario. Y en el fondo Colpensiones paga el 75% del salario. Aquí los dueños de Bancú usan la plata en sus negocios. Que se cayó el de Porvenir porque se cayó el puente y porque entró en quiebra Odebrecht, ahí usan esa plata. Aquí Colpensiones se la recibe y la paga directamente en pensiones. Es decir, la plata se gasta en el pensionado, mientras que aquí se gasta en los empresarios magnates de Colombia, dueños de bancos. La gente ya se dio que está metida en una trampa, porque trabajadores de un salario, 2 salarios y hasta 3 salarios jamás van a ahorrar lo suficiente para tener una pensión. Y los demás de 4 salarios van a recibir 22%. Los dos sistemas compiten. El Estado está pagando 13 billones. ¿Qué hacemos? Nosotros hemos propuesto volverlos complementarios. Eso se llama mover este abajo y este arriba. Y no ponerlos a competir. Se le llama el modelo de pilares, pero también es una palabreja técnica que no hace. ¿Qué significa el primer pilar? Colpensiones. Que todos los cotizantes que están metiendo plata hoy a cuentas individuales administradas por los bancos, hasta el monto que dé 4 salarios mínimos cotizarían Colpensiones. Y solo los demás de 4 salarios, que en verdad sí podrían recibir una pensión de los fondos privados, si quieren, a partir de cotizar en Colpensiones pueden libremente cotizar en un fondo privado. ¿Qué nos garantiza eso? Que el Estado deja de pagarle a Colpensiones 13 billones, porque ya se puede financiar
con los cotizantes, que es como cualquier régimen pensional se financia. Nos quedan 13 billones, ¿en qué lo gastamos? Claro, esto suena fácil, los dueños de bancos, vamos César Pachón es nuestro campesino líder, Pichón en el Congreso, acaba de ser elegido, es el único campesino con Castilla quizás que por lo menos en 40 años ha llegado al Congreso. A los campesinos le quitaron la cédula de ciudadanía real, los derechos. Movimiento Maíz decentes. Bueno, lo que yo pienso, los dueños de los bancos se van a oponer. Ya el señor de Asofondos dijo, uy, me asusta la propuesta de Petro, populista. Que populista ni que nada, eso ya se está haciendo en todos los países del mundo, porque los países del mundo reconocen que fracasó el sistema de mercado individual. De los 13 billones que tendría el Estado que libera del gasto, la mitad van al sistema de educación público y gratuito, y la otra mitad, 6 millones, va a pagarle bonos pensionales a 2 millones de viejitos y viejitas de hoy que no tienen nada. Comenzando en una priorización que yo quiero que entiendan. La primera prioridad es la señora, pagándole su trabajo doméstico, que es un reconocimiento que el Estado tiene que hacerle a la mujer, porque no reconoce el trabajo doméstico, y es trabajo. No aparece en las cuentas nacionales y muchísimo menos le garantiza siquiera un bono pensional. Nosotros de los 6 billones vamos a dedicar una priorización. Primero, la señora de tercera edad que no tiene nada en reconocimiento de su trabajo doméstico. Y segundo, el viejo campesino cafetero que le entregó a este país más o menos 50.000 millones de dólares durante todo el siglo pasado. Lo hizo crecer, le dio el sostén y hoy no tiene pensión. Ustedes pueden ver una injusticia de ese tamaño. Esos señores y señoras que construyeron riqueza a este país. Colombia es el café. Lo olvidaron, pero Colombia en el siglo XX fue el café. ¿Cómo es posible que estos campesinos no tengan pensión y se estén muriendo de hambre ya viejos? No, ahí hay que pagar una deuda social y esa es la otra parte del bono pensional. Y de ahí en adelante, pues al conjunto, 2 millones es mucha gente. Y ese bono pensional nos da para dar un bono por encima de la línea de pobreza. El bono pensional de hoy del gobierno creo que vale 60.000 pesos, ¿cierto? 60.000, yo puse uno de 90.000, juntamos y ya daba 150.000, por lo menos daba para un plato de sopa caliente. Pero este daría por encima de la línea de pobreza, es decir, sacaríamos 2 millones de personas de la pobreza que no pueden por su propio esfuerzo salir porque ya son viejos. Me dicen asistencialistas, no, es que el viejo no se puede poner a trabajar. Y esos 2 millones saldrían automáticamente de la línea de pobreza, la que actualmente existe, y tendríamos 6 billones para financiar la educación pública en Colombia. Pero el costo de eso, por eso Duque no puede decirlo, por eso está haciendo demagogia con el tema. Claro, como vio que yo decía universidad gratuita y me aplaudían en las plazas, entonces creyó que era fácil. Entonces se puso a decir educación pública gratuita. No, ¿sabe cuál es el problema para poderla financiar? Que yo me tengo que parar firme ante Luis Carlos Sarmiento, el sindicato antioqueño. Él no lo va a ser capaz para reformar la ley 100. Ahora, ¿el Congreso será capaz? Yo espero que sí. Por eso estamos apostando al acuerdo sobre lo fundamental, porque la salud es parte, y las pensiones y la educación es parte de la era de la paz. Eso no está escrito en el acuerdo de negociaciones con la FARC, con el ELN. ¿Dónde entonces está?
Entonces Santos quiere hacerse el morrongo como siempre. Él es así. Ese es su estilo. No, entonces ahora la gente va a creer que la paz ya se hizo porque la FARC dejó las armas y resulta que la paz no es eso. La paz no depende de la gente armada. La paz no depende de las guerrillas. La paz no depende de los generales. La paz depende de la sociedad de ustedes. Y podemos llegar a ella solo si hacemos la reforma sobre lo fundamental. A esto Jorge Eliezer Gaitán, otro grande que aquí no he mencionado, le llamaba justicia social. Él decía: solo se podrá construir la paz en Colombia si hay justicia social. Y justicia social es lo diferente, lo contrario a la desigualdad social. ¿Qué es lo que ha construido Colombia? Desigualdad social. Tenemos la tercera sociedad más desigual del mundo. Del mundo. Señores y señoras conservadoras, cristianas, católicas y lo que sea. La desigualdad social es criminal. La desigualdad social es una barbarie. La desigualdad social es condenar el cerebro productivo de la gente a la caneca de la basura. La desigualdad social es lo que ha producido la violencia. Gaitán tenía toda la razón. Lo contrario de la desigualdad es la justicia social y por tanto lo contrario de lo que produce, lo contrario de la violencia es la paz. La posibilidad de construir paz en Colombia pasa por los senderos de la justicia social y los senderos de la justicia social pasan por los senderos de la reconciliación. Por eso hay que decidir si cambiamos o no a Colombia. Aquí hablamos de dos temas: salud, educación. Podríamos hablar de más. ¿Qué tal si habláramos de la economía productiva? ¿Qué tal si, por ejemplo, viésemos la crisis ética y social de Medellín? Porque Medellín ha vivido una ruptura ética y social. Medellín es desigual y excluye su juventud. Y esa exclusión de la juventud, que la que excluyen es la de menos capacidad económica, se ha devuelto como un boomerang de violencia. Medellín está bajo la extorsión generalizada, y ustedes lo saben. A veces al antioqueño no le gusta que una persona que no sea antioqueña le cuente verdades. Quisiera que fuera un antioqueño. Y se come el cuento de que Duque es antioqueño. Duque no es antioqueño, hombre. Duque nació en Bogotá. Él habla como paisa cuando le toca. Él sabe de eso. Habla como Uribe, ¿no han visto? Le imitó todos los gestos y las manías. Eso habla mal de un candidato. Porque un país tan complejo como Colombia, un país con problemas tan graves como Colombia, no puede ser manejado por una persona que simplemente busca generar unos efectos demagógicos. Yo no le llamaría comediante, ¿sabe? Porque hay comediantes, de verdad, el comediante es un artista. Y sería una forma de denigrar del comediante. Él hace algo que no es propiamente una comedia. Pero esto de venderse como antioqueño para buscar los votos de Antioquia siendo bogotano, me parece una estafa. La palabra no es comediante, la palabra es estafador. Y es grave. Claro, Sergio Fajardo sí lo es. Y no voy a hablar de Sergio aquí, pero me parece que es hora de debatir problemas centrales en la sociedad antioqueña, que los ha padecido. Y en esa medida debemos hablar de algunos. Por ejemplo, Antioquia ha vivido la peor alianza de la política con el narcotráfico. Y no es posible que la sociedad antioqueña siga defendiendo políticos aliados con el narcotráfico. Hoy lo está padeciendo.
Miren ese proyecto de Hidroituango. En Ituango existía un abogado de derechos humanos que se llamaba Jesús María Valle. Lo leí para mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, volví a recorrer su vida, sus tesis. Ya ahí él denunciaba la violencia contra la población de Ituango. En Ituango hubo un genocidio, en Dabeiba hubo un genocidio. La masacre de Laro es apenas un hecho de una larga cadena que conforma el genocidio de Ituango. En las tierras hoy inundadas hay fosas comunes, hay casi 700 desaparecidos. El listado de desaparecidos de Dabeiba llegaba a 3.000. Hay cerca, y solo son 2 municipios. Lo que ha corrido de sangre en Antioquia es el producto de una alianza poderosa pero perversa, la alianza de su clase política. Habrá siempre excepciones con el narcotráfico. La Secretaría de Salud de Seguridad de Medellín se configuró en ese ambiente. Por eso Medellín no puede tener una política de seguridad relativamente estable que le garantice la seguridad ciudadana a toda su gente. Ha equivocado el camino, es un camino que hay que revertir, hay que construir otro camino de la seguridad. De Medellín salió la política pensada y practicada de que la seguridad no la podían entregar las mafias. El gobernador Uribe Vélez decidió armar 20.000 personas, 20.000 es un ejército, en las famosas Convivir. Y lo que hice en mi debate, que me causó una gran desfavorabilidad en el departamento, fue mostrar a quienes pertenecían esas 20.000 personas, quienes los dirigían. Todas las jefaturas de Convivir en Antioquia eran jefes paramilitares. Es decir, Uribe Vélez pensó que el paramilitarismo era una estrategia de seguridad y así creyó parte de la sociedad antioqueña. Y lo que hizo ese paramilitarismo en el poder no fue destruir la guerrilla, fue acabar el pueblo, fue ir contra el pueblo y abrir las rutas del narcotráfico. Yo tengo que decirles que una política de seguridad no se mide en número de muertos. Una política de seguridad se mide en número de vivos. Es la vida el criterio de la seguridad. Claro, este señor desató la muerte en Antioquia. Yo fui el que saqué la foto. No, hay que respetar a Uribe. Yo le pedí que en mi carta, citando el debate en el año 2007, que me costó la cercanía de mi familia porque se tuvo que exiliar, le pedí, oiga, primera pregunta, y no hago el debate, le dije. En la primera pregunta, si usted me dice, ¿fue un error hacerlas convivir? Yo no hago el debate. Y no fue, tan soberbio era, y es, que no fue capaz de admitir que las Convivir fueron un error en Antioquia. Pues ese error generó el paramilitarismo, y el paramilitarismo generó 200.000 muertos, 60.000 desaparecidos. Eso no es seguridad, y el punto cúspide es cuando él ya es presidente. No solamente se produce la era de las víctimas en Colombia, que inundan estas ciudades, 1 de 4 habitantes de Medellín es víctima. Esta ciudad está compuesta de víctimas de la violencia, producto de la sangre de la guerrilla y el paramilitarismo desatada en el territorio antioqueño. Pero lo que hace Uribe Vélez al final, en el 2006, es llevarse el dinero de los libros y de la educación de la universidad al cuartel, pero no para educar en la universidad al soldado y al policía, porque si eso lo hubiera hecho hasta yo lo hubiera aplaudido. Por proponerlo ahora casi me pegan los generales.
como si fuera un pecado que el soldado sea un profesional o el policía sea un profesional. No, él se llevó la plata del libro y de la universidad para comprar bombas, municiones, para matarnos los unos a los otros. Y yo me gustaría que me explicaran la racionalidad humana que pueda existir entre quitarle la universidad a la juventud, llevándose el dinero público del presupuesto para gastarlo en bombas para matar la misma juventud. ¿Cuál es la racionalidad de esa política? ¿En dónde me gustaría que me dijeran los uribistas, que están acostumbrados a llenarse de epítetos y groserías porque no son capaces de argumentar? No son capaces de argumentar. Pues traten de ejercer en su cerebro la condición humana de su cerebro. Exprímanlo, a ver si hay un argumento que nos permita entender por qué razón es lógico y conveniente para una nación llevarse los recursos de la universidad para gastarlo en bombas. El efecto de eso, ¿sabe cuál fue? No fue el frío traslado presupuestal de la partida del Ministerio de Educación hacia la partida del Ministerio de Defensa. Ojalá hubiera sido así. No, tuvo otro componente en carne y hueso, no solamente en partidas presupuestales. Se llevaron a la misma juventud a que la mataran en la guerra. Se la llevaron a la fuerza, comenzó ahí en la Comuna 13. Los metían en camiones sin saber a dónde iban, engañados. El Guardián, el diario de Londres, dice que 10.000 jovencitos llevados a los campos de batalla en las madrugadas frías, desnudados, para vestirlos de guerrilleros y paramilitares, para fusilarlos uno tras uno. Eso es un genocidio, eso es una salvajada. ¿A nombre de qué seguridad se está defendiendo semejante tropelía que se cometió contra la juventud colombiana? ¿Qué dice la vicepresidenta de Duque que firmó los actos? ¿Qué dice Uribe, que es el principal responsable? ¿De dónde acá viene Duque a decirnos es que ahora sí los generales van a usar el uniforme con honor? Si es que el que ordenó eso no tenía uniforme, tenía corbata y se sentaba en el Palacio de Nariño y se llama su padrino, Álvaro Uribe. A mí me tendrían que explicar, y no he encontrado quien pueda explicar razonablemente que mataron 10.000 jovencitos en un gobierno aplaudido solo para que RCN y Caracol sacara las imágenes, solo para que los televidentes, el pueblo, sacara el pañuelo blanco viendo los cadáveres y aplaudiera al César como en las corridas de toros, que entre otras voy a prohibir. Un espectáculo de la muerte. Pañuelos blancos diciendo ahora sí el César. Él nos trajo la seguridad. Y lo que habían era pilas de cadáveres de jovencitos inocentes. No, la sociedad colombiana tiene que reaccionar. Si la sociedad colombiana no reacciona, va a ser devorada. No va a ser una nación. No vamos a existir como nación. Esta es nuestra última oportunidad. Esa clase política antioqueña, vuelta ya nacional, degradada por el narcotráfico, degradada por el genocidio, pretende gobernar a Colombia. Extendió su violencia a todo el país. El país terminó en unas peores épocas de violencia y hoy pretende continuarla. La propuesta es de ellos continuar el fracking, continuar la política de seguridad mafiosa, hacer trizas la paz, condenar a la juventud a la exclusión, quitarle los impuestos a los ricos. ¿Ese es el modelo que nos va a llevar hacia la paz o nos va a conducir al descalabro nacional? Hay que advertirlo y debe tenerlo claro cualquier votante
que vaya a votar por Duque, van a conducir a la Colombia a un descalabro, porque el agua no se puede utilizar para el petróleo, porque la juventud necesita oportunidades, porque no es conduciendo la juventud a la guerra, y porque esa guerra que comienza en Colombia tiene la capacidad mortal de devorar la nación. Ojo, lo advierto, que después no tengamos que llenarnos de pesares como sucede en la ciudad de Bogotá. La expresión última de los últimos días de ese tipo de incapacidad de una clase política degradada por la violencia y el narcotráfico es Hidroituango. Y ustedes lo están viendo ahí en las pantallas. Hoy creo que hubo otro desastre. Hidroituango es el tipo de megaproyecto. Yo creo en las energías limpias y ahora vamos a hablar de eso, pero es el tipo de megaproyecto impuesto sobre una sociedad. Primero mataron a la gente, y eso hay que tenerlo claro. Para hacer Hidroituango asesinaron a la gente. Asesinaron a Jesús María Valle. Asesinaron y realizaron la masacre del Aro, la famosa. Pero mataron miles de personas tras ese proyecto. Y ese proyecto lo impuso el señor Álvaro Uribe Vélez y el señor Luis Alfredo Ramos. Uno presidente, otro gobernador. Ya se lo había craneado Uribe Vélez siendo gobernador. Tiene esa marca. El desastre que hay en Hidroituango tiene la responsabilidad personal de Luis Alfredo Ramos, aliado con el paramilitarismo, y de Álvaro Uribe Vélez, aliado con el paramilitarismo. Una responsabilidad en un proyecto de ingeniería que sacaron adelante contra viento y marea, incluida la oposición de la población misma de la región. Así es como se gobierna un país. Así es la democracia. Era imposible consultar a la población y aceptar su opinión. ¿En qué consiste la democracia en Colombia? La democracia en Colombia la estamos organizando acá. Aquí ya hay un escenario. Esto es lo que llamaban los griegos el ágora. El ágora era un espacio público para tomar decisiones. Ahí nació la palabra democracia. Es el pueblo tomando decisiones. ¿Qué es Hidroituango? Ahí la gente tomó decisiones. Ahí ustedes ven a Duque y Vargas hoy diciendo: no, es que hay que reglamentar la consulta. Eso es un populismo. ¿Populismo la democracia? ¿Populismo consultar a la población? En la Colombia humana, la consulta a la población será siempre el elemento central para la toma de las decisiones. En Hidroituango nos muestra descalabros que hay que tomar nota. Está el descalabro de las Convivir, 20.000 hombres armados de la mafia con el aval de la gobernación de Antioquia matando gente. Y hay gente en Antioquia que cree que mataron a los guerrilleros. Olvídense, le entregaron el departamento a un poder armado que aún hoy sigue ejerciendo ese poder. Lo que hay que construir en Antioquia es una democracia, y esa que no existe. Y esa democracia en Antioquia tiene que pasar por la decisión de su propia población. Yo pasé por Santa Fe, Antioquia, que era la capital de Antioquia. La gente no me reconoció. Nadie se dio cuenta mucho de que yo estaba ahí. Eso sí, sacamos unos foticos. Pero me di cuenta en las reuniones que al final hice que había un problema en Santa Fe, Antioquia. Una ciudad señorial, ¿no? Porque es una ciudad colonial hermosa, de abolengo. Allí cruzó el paramilitarismo también, se hizo poder. Pero hay una tradición allá anterior que la hace reaccionar ahora. Las minas de Buriticá quisieran extenderse hacia Santa Fe, Antioquia,
y la población resiste. Una población goda, regoda, porque yo creo que hay, pero valerosa en el sentido de que quieren defender su tradición, su territorio, su mundo campesino, su producción de alimentos. La democracia consiste no en que un gobernador o un presidente vaya a imponerles el oro encima de Santa Fe, Antioquia, sino que la población de Santa Fe, Antioquia decida qué es lo que quiere de su territorio. Así lo haremos en todos los municipios de Colombia y Antioquia. La democracia podría volver a ser grande Antioquia. Antioquia necesita reconciliarse con la producción. Y Antioquia necesita reconciliarse con la democracia. La democracia como la decisión de su propia población, reconociendo su propia diversidad y la producción. Medellín no era la ciudad industrial de Colombia. Cuando era Medellín la ciudad industrial de Colombia, había mafia en Medellín. La mafia en Medellín crece, aparece, se reproduce, se desarrolla, se toma la ciudad, porque entró en crisis la industria. Se cerraron las empresas, dejaron de producir lo suficiente, echaron los trabajadores. Fue una decisión de César Gaviria, eso se llamó en su momento la apertura económica. Eso era el neoliberalismo, que es neoconservatismo. Hay que saber, digamos, de un sistema de ideas que explican esas decisiones tan irracionales. Se tiraron la industria antioqueña y apareció la crisis ética y mafiosa. Es la crisis de la industria de Medellín lo que hace que aparezca en el espacio vacío, sin nada de producción, la mafia. Yo me pregunto, si pudiéramos construir la industria en Medellín, ¿desaparecería la mafia? La industria en el siglo XXI, hoy, como esos celulares que ustedes están mostrando, como luciérnagas, esos celulares que ustedes están mostrando, es un producto propio de la economía del siglo XXI. ¿Qué dicen ustedes? Que no pesa. Por eso lo pueden levantar con tanta facilidad. No pesa. ¿Qué es lo que produce esos celulares? El cerebro, la inteligencia. La industria hoy y la agricultura hoy y el turismo hoy y la producción hoy es como se hace el celular, como una red global de cerebros. Cuando una sociedad es desigual, ¿qué hace con los cerebros? Los echa a la caneca de la basura y empieza echando a la caneca de la basura los cerebros de las personas excluidas. Echa a la caneca de la basura los cerebros de la mujer, del pueblo negro, del pueblo indígena, de la juventud excluida, del campesino, del pueblo trabajador, del cual solo usa el músculo cuando puede. Yo me preguntaría, ¿hay alguna diferencia entre el cerebro de una mujer y el cerebro de un hombre? ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de alguien con la piel negra y el cerebro de alguien con la piel blanca? ¿Hay alguna diferencia entre alguien nacido en Medellín y su cerebro y el cerebro de alguien nacido en Harvard? Entonces una sociedad desigual hace lo más irracional que se puede hacer en la economía del siglo XXI. Quitar los cerebros, quitar las inteligencias y arrojarlas a la basura a través de la exclusión. Si el cerebro es tan igualitario y el cerebro y su alimento, la educación, la base de esta producción industrial y agraria en el siglo XXI, las sociedades más equitativas serán más ricas y las sociedades más desiguales serán más pobres. Porque la base de la riqueza es el trabajo, no hay más. No es el baloto, no es el pozo petrolero. La base de la riqueza de las naciones es el trabajo, y el trabajo en el siglo XXI es el cerebro humano, el principal medio de producción. Luego, si seguimos
con una sociedad tan desigual como la nuestra, a partir de explotar petróleo y carbón, nosotros vamos a buen puerto? Esta es la reflexión que la Colombia humana ha generado. Mire que esa exportación de petróleo, al volverse un chorro de miles de millones de dólares, sin generar puestos de trabajo el petróleo, se convierte, al aumentar la oferta de dólares, en un abaratamiento del dólar, que implica un abaratamiento de las importaciones. Nosotros consumimos alimentos importados, industria importada. ¿Y qué va pasando con la agricultura nacional y con la industria nacional? Pues la sociedad de Medellín, si quisiera, y depende de su decisión, volver a reconstruir una sociedad productiva en Medellín, pero bajo el siglo XXI, tendría que entender perfectamente que quienes van a continuar con el modelo petrolero no la van a permitir en Medellín, y que si queremos construir una sociedad productiva en Medellín, entonces tenemos que desligarnos paulatina pero rápidamente del petróleo y del carbón, porque eso nos permitiría proteger, encareciendo la importación, lo que aquí se pueda construir. Y aquí ya no se puede construir una industria a partir de los viejos monopolios nacionales de magnates. Aquí se puede reconstruir una industria a partir de la gente que vive en los barrios populares, de la economía popular y del conjunto de la sociedad. Me han criticado y está en discusión que yo he propuesto democratizar el capital. Quienes no me han entendido o me quieren pervertir lo que he dicho manipuladoramente, es que yo estoy proponiendo estatizar los medios de producción. Nunca jamás estuve en un proyecto político que jamás propusiera eso. Yo fui militante del M19, que propuso fue un proyecto democrático para Colombia. Equivocado o no, quedó plasmado en la Constitución del 91, esa es la herencia de esa generación. Pero yo la verdad no creo que la nueva sociedad se pueda construir en los años que están por venir. Ojalá se pueda, porque la humanidad está enfrentada a su extinción a partir de estatizar medios de producción. ¿No? Yo la verdad creo en la iniciativa privada, pero democrática. La iniciativa privada no puede ser construida como la iniciativa privada de 5 magnates que tienen todo en común. No, la iniciativa privada tiene que estar en manos de ustedes. La iniciativa privada no es solamente económica, es cultural, es artística, es innovación, es revolución. Esa palabra tan estigmatizada hoy. Revolución es volver a evolucionar. Y el siglo XXI nos está invitando a volver a evolucionar sobre la base intensiva del saber y no sobre la base intensiva de la fuerza bruta del trabajo. Y esa es una oportunidad para Medellín. Hace un momento les expliqué la estadística de la mortalidad infantil por enfermedad aguda respiratoria, tema que nos obliga a la salud preventiva. ¿Cómo es posible que Medellín y Antioquia tengan la segunda tasa más alta del país? Pero ¿saben por qué es? El aire. Y reconociendo aún el empuje pionero que ha traído aquí, a diferencia de Bogotá y las demás ciudades que cogieron el camino equivocado por estar siguiéndole a Peñalosa, otro que falsificó sus títulos. Los buses esos que llaman allá Transmilenio, aquí esta ciudad se dio la pela. El transporte multimodal, el metro. Pero la ciudad se está muriendo ahogada por su aire. Los niños están muriendo y por eso es la segunda tasa más alta de Colombia. Los niños están muriendo por ese aire. Y una sociedad responsable
no puede dejar morir a sus niños, a sus niñas. Y hay algo que yo creo que este esfuerzo hacia el tránsito hacia una economía productiva nos podría traer. La nueva industria del siglo XXI demanda cerebro y energías limpias. Cerebro y energías limpias. Y las energías limpias tienen una forma, es el agua, el viento y el sol. El agua no manejada como Hidroituango, pequeñas hidroeléctricas nos podrían dar la energía suficiente. Es más, si hubiéramos hecho el parque solar en el norte de La Guajira, que es donde más sol recibe Colombia y viento, el kilovatio hora que se generaría allí sería la mitad de Hidroituango. ¿Por qué los planificadores de Colombia prefirieron Hidroituango que la energía solar en el norte de La Guajira? Por el poder político de Uribe Vélez y Alfredo Ramos. Una equivocación garrafal que hoy estamos pagando, ojalá que no en vidas humanas en estos días que están por vivir. Pero el kilovatio hora en Colombia hubiera sido más barato allá en el norte de La Guajira, usando o el viento o el sol o ambos. Medellín no tiene tanto sol, no tiene vientos, ha generado su energía afuera con grandes hidroeléctricas que son depredadoras. Pero de aquí para adelante tenemos que usar el sol, y ese sol se puede usar en los techos de las casas. Cualquiera que vuele por encima de Medellín, en los vuelos del aeropuerto viejo que se puede captar bien, la inmensa mayoría de Medellín son casas y sus techos son de asbesto que producen cáncer. Una de las cosas que sueño hacer y puedo hacer, porque es barato, solo se necesita una política de crédito para la clase media y una ayuda a la clase más pobre para ir transformando esos techos en paneles solares. ¿Y saben ustedes qué pasaría con eso en Medellín? No solo se abarata el costo de la luz, que ya es una gran ganancia porque aumenta el ingreso real de una familia, que además va a gastarse en cosas, comida, vestidos, y eso va a incentivar la industria. Ojalá no importada, pero lo que se produciría en la casa, si el techo es de panel solar, es una reacción inmediata. El vehículo eléctrico y la moto eléctrica se vuelven más baratas. Y ahí solucionas el problema del aire. La manera más rápida, y hay que hacerlo rápido, y el gobierno nacional va a ayudar a Medellín en su resto de troncales que hay que hacer de tranvías, pero la manera más, y cables, pero la manera más rápida de garantizar el mejoramiento del aire es ponerle paneles solares a la casa, porque por iniciativa privada la gente va a cambiar su moto de gasolina, que le saldrá carísima, y su carro de gasolina por carro eléctrico y moto de gasolina, y ahí va a haber un impacto sustancial en las condiciones atmosféricas que tenemos. Y hay un segundo impacto que yo quiero extender. Si al lado de los paneles solares le hace energía limpia, quitamos el crédito gota a gota, no sé cómo se llama en Medellín, que es un crédito de la mafia, paga diario se llama aquí, 20% mensual, con revólver en la cabeza, es uno de los actores de la violencia en Colombia. Este país dejó que millones de puestos de trabajo de la economía popular quedaran subyugados a un sistema de usura a partir del lavado de activos del narcotráfico, solo porque a la banca privada le da pereza entregarle crédito a la gente. Mi propuesta es fortalecer el Banco Agrario, competir por el ahorro y entregarle el crédito a esa gente que hoy le entrega el crédito, el gota a gota, porque automáticamente baja el 20% mensual de interés al 2% mensual. Y eso ya son ingresos reales de la gente que puede gastar en comida, educación, salud y ropa. Pero además le quitamos la población a la mafia.
Millones de personas dependiendo hoy de un crédito usurero mafioso, como 100.000 campesinos dependiendo de que le compren la hoja de coca, como esta juventud que consume drogas dependiendo del jíbaro. Esa es la forma como estamos entregando la población colombiana a ser controlada por las mafias. Y decía el filósofo Michel Foucault, que supongo que Duque no leyó por no ir a Harvard, pero es bueno que se lo lea, decía él: toda forma de control poblacional es una forma de gobierno, de poder. El poder es el control poblacional en sociedades disciplinadas, decía Foucault. Y ese poder lo ejerce la mafia al disciplinar la población sobre la base de controlarla vía compra de hoja de coca, vía economía popular y crédito usurero, y vía consumo dependiendo del jíbaro. Una política antidrogas inmediata es quitarle la población, y eso no se hace con doble moral. Mire, cada vez que un político aquí dice que va a combatir el narcotráfico y enseguida dice que va a llenar las cárceles de jóvenes consumidores y de campesinos, está practicando una política de doble moral. Quiere ocultar a través del lenguaje virulento contra la juventud y contra el campesinado, y entonces habla de fumigar y habla de cambiar e endurecer las penas. Él mismo por la noche se abraza con el mayor narcotraficante de Colombia. Entre más se endurecen el discurso contra el joven consumidor y el campesino, más están abrazados con los grandes narcotraficantes del país. Porque a partir de llevar la policía y el aparato represivo del Estado contra el campesinado y contra la juventud, menos atajan al narcotraficante, porque están abrazados con él, porque es una relación incestuosa, casi que sexual, en la política colombiana, porque les da orgasmos el dinero de la mafia. Nuestra política va a consistir en quitarles esa población. Por eso, en el caso de la economía popular, el banco público es esencial. El banco agrario, que es el que tenemos, que se va a llamar industrial y popular. ¿Y saben cómo le va a competir a la banca privada? No cobrando comisiones bancarias. Ahí les quitamos el ahorro, compitiendo para traerlo aquí. Y entonces, si ustedes juntan crédito barato, popular, con energías limpias, paneles solares, con inteligencia, universidades públicas y gratuitas para el conjunto de la juventud, comenzando por esas comunas, tenemos la base de entrar a producir. Y es en las casas, con el respeto que me merece el sindicato antioqueño, que más respetable era cuando eran industriales y no mineros, porque ahí cambiaron su entorno, incluso ideológico, porque eso cambia. Alguien decía, los hombres piensan y las mujeres de acuerdo a sus condiciones materiales de existencia, y es verdad. Cuando el sindicato antioqueño cambia su contexto industrial y productivo, que es parte de la crisis de Medellín, por el minero financiero, cambia su manera de entender el mundo. Aquí se trata de revivir la industria y potenciarla en las condiciones del siglo XXI, y son tres las condiciones: energías limpias, cerebro y crédito. Pero estas tres condiciones articuladas en las casas de las comunas populares, en todo Medellín, implica una forma de trabajo diferente al que concebíamos en el siglo pasado. Ya no es la gran maquinaria industrial que tenía que tener a hombres para trabajar, y de los hombres solo usaban el músculo, no el cerebro, sino que es una industria dentro de la casa, con redes globales de pensamiento, de saberes, que va produciendo cosas de calidad. La impresora 3D ahí es válida, pero no vamos a hablar de eso. Son los criterios generales para permitir una industrialización en Medellín: son crédito, industria, crédito, energía limpia y saber, protegiendo la importación.
¿Ustedes saben cuántas miles de amas de casa, confeccionistas, a través de las redes, a través del saber de la juventud, podrían saltar en las formas del diseño creativo y ponerse a crear, si le ayuda al Estado a través del crédito, confecciones protegidas? Revivir la industria no de hacer tela, sino de hacer vestidos y camisas de alto diseño. Esa es la industria del siglo XXI. Solo por poner un ejemplo, ¿saben ustedes cuántos jóvenes podrían entrar a partir de la creación en su propia casa a generar música, a generar fusiones, a generar creaciones? ¿Saben ustedes cuántas fábricas se podrían instalar dentro de las casas o más allá, así cogiendo los productos de la tierra, si somos capaces? Y esa es otra propuesta, de acabar el latifundio en Colombia y volver productivas esas tierras. ¿Cuánto se podría volver a agroindustria? En una industria, en una economía productiva, ni siquiera nos alcanzarían las tractomulas, de las cuales está enamorado Germán Vargas Lleras y las quiere concentrar en un monopolio. Necesitamos trenes. Y Medellín está aquí, el Valle del Cauca aquí, el Valle del Río Cauca y el Valle del Río Magdalena. Y son las ejes de la red ferroviaria nacional hacia el mar. Ya no es que se necesite, porque nuestros abuelos sabían más de eso, fueron sabios. Ligar a Medellín por tren a esta red férrea nacional, que ya no se usa, pero que hay que reconstruir desde el punto de vista moderno, es lo que posibilita que aquí una industria en el centro de las montañas, como allá en Bogotá también, pero Bogotá desemboca hacia el Magdalena y hacia el Piedemonte llanero, es lo que permitiría que una industria nacida democráticamente, con energías limpias y redes informáticas, pudiera exportar allá al mar, pudiera tener salidas y pudiera tener un mercado interno. Para tener un mercado interno, los colombianos tienen que tener más ingresos reales. Y para que los colombianos tengan más ingresos reales se necesitan dos objetivos. Uno, que el salario real, para quienes ganan salario, yo ya no pertenezco a ese mundo, sea salario real más alto. ¿Y saben cómo se hace? Derogando la reforma laboral de Uribe y César David. Que el día vuelva a terminar a las 6, que el festivo vuelva a ser festivo, que la jornada laboral vuelva a ser de 8 horas y que se me acaben los contraticos de 3 meses por medio del cual algunos patrones públicos y privados los utilizan para acosar laboralmente y para acosar sexualmente a las mujeres, que quedan dependientes de cuándo me prorrogan el contrato. Eso no es dignidad. La dignidad es el derecho a tener derechos. Y a los colombianos nos van acostumbrando es a perder la dignidad, es decir, a perder el derecho a tener derechos. Y en el mundo laboral hay derechos y la mujer tiene más derechos, incluso por rescatar. La reforma laboral de Uribe se deroga en el gobierno. Pero hay otro mundo que no es salarial, es el de cuenta propia, el de la economía al revés, que llaman eso. 60% de los colombianos, la mayor parte de los puestos de trabajo, y la mayor parte no gana ni el salario mínimo. Ahí no se puede hablar de salario, ahí hay que hacer crecer los ingresos. Y cuando hablamos de hacer crecer los ingresos vía reducción de los costos financieros con la banca pública, vía reducción de los costos de energía a través de los paneles solares, estamos hablando entonces de la posibilidad de que esa economía popular sea la base real del lanzamiento de la industria en Medellín. Eso se llama democratizar el capital. El capital es plata, el crédito. El capital es saber, es lo fundamental, la universidad pública y gratuita. El capital es la energía, los paneles solares. El capital es la gente.
no podemos juntar esas condiciones para propiciar un proceso de reindustrialización de Medellín. Medellín en serio quiere apostarle a Duque que va a exportar petróleo, que va a acabar la industria. Si apostamos por ahí, les aseguro que los carteles de México se toman la ciudad de Medellín, porque no hay actividad productiva. Pero si apostamos a la Colombia humana, les puedo asegurar que relanzamos la industria bajo las condiciones del siglo XXI a través de una sociedad más igualitaria, capaz de construir una sociedad del conocimiento, y podríamos por ese camino hablar de una verdadera seguridad que consiste en que las mafias nunca más vuelvan a tener acceso ni a la política, ni al poder, ni al gobierno, ni al control de la sociedad de Medellín. Yo estoy absolutamente convencido que el pueblo antioqueño sabe que este camino es más justo, más posible, es el camino que nos puede conducir con certeza a salir de estos 2 siglos de la soledad, de la violencia. Y es hora de dar el cambio. Tengan la certeza que Antioquia será grande en medio de una Colombia humana, pero en medio de una Colombia desigual, en medio de una Colombia depredada por el petróleo y el carbón, Antioquia va a ser devorada por la hoguera de la violencia. Así que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Y este 27 es el día en que la sociedad colombiana tiene que tomar esa decisión. La sociedad colombiana se parece a aquella. La sociedad colombiana se parece a aquella sociedad que cuenta la Biblia. Existió allá, dice la Biblia, hace milenios, una sociedad que vivió 5 siglos bajo la esclavitud. Y pasados los 5 siglos, empezó a reconocerse colectivamente como un pueblo. Empezó a reconocer que estaban en esclavitud y empezó a reconocerse diferente a aquellos que lo esclavizaban. Y se empezó a congregar así como acá, a tomar decisiones, y decidió ser un pueblo libre, y en ese camino se escapó, y en un momento determinado se encontró entre el mar y el faraón que los venía persiguiendo, y el faraón venía cortando cabezas, y allí tuvo que tomar una segunda decisión, congregado el pueblo, si se entregaban al faraón o si partían las aguas. Y partieron las aguas y llegaron, según ellos, a una tierra de libertad. Nosotros nos parecemos a esa sociedad. Tenemos 5 siglos de la esclavitud dentro de nosotros. Estamos bajo cadenas y grilletes. Son las cadenas de la esclavitud de la violencia y las cadenas de la esclavitud de la desigualdad social. Hemos vivido bajo esclavitud y estamos congregándonos para ser un pueblo libre. Tomamos decisiones y hemos llegado a un momento igual. Estamos frente al mar, escapando, y nos persigue el faraón de la violencia cortando cabezas. El faraón de la violencia y el faraón de la desigualdad social. Y nos toca tomar una decisión: o nos entregamos al faraón o partimos las aguas. Pero estas no son las aguas del mar, son las aguas de la historia,
Yo los convoco, pueblo antioqueño, a partir las aguas de la historia, como alguna vez propuso un antioqueño grande, Rafael Uribe Uribe. Partamos las aguas de la historia de tal manera que en el pasado queden las aguas viejas, las aguas podridas, con sus mensajes viejos que claman por la injusticia, que claman por la desigualdad social, que nos han convertido en la sexta sociedad más ignorante académicamente del planeta, que nos han llenado de sangre, que nos han llenado de odio, de venganza. Yo espero que el corazón de todos los antioqueños y antioqueñas deje de tener esquinas siquiera, recuerdos siquiera del odio y la venganza, porque tenemos que navegar aguas nuevas, unas aguas nuevas que tienen otros mensajes que dar, mensajes que dicen sociedad del conocimiento, mensajes que dicen riqueza nacida del trabajo, trabajo nacido del saber, energías limpias, era de paz, democracia multicolor, la posibilidad que, como dijera Gabriel García Márquez en su libro, tengamos una segunda oportunidad como aquellas estirpes de los 100 años de soledad, que todas las estirpes de 100 años de soledad pueden tener una segunda oportunidad bajo los cielos del planeta. Colombia tiene hoy una segunda oportunidad, tiene la oportunidad de partir las aguas de la historia y dejar esa era de la violencia y de la esclavitud, de la corrupción atrás, y tenemos la oportunidad de volvernos una nación. No somos una nación, no somos una democracia. Nos han gobernado las dictaduras, nuestras divisiones, odios y venganzas nos impiden ser un pueblo unido. Pero estas aguas nuevas nos permiten construirnos como una nación grande, nos permiten pasar a ser una era de paz, nos permiten que esta generación presente de jóvenes y de niños y niñas de hoy pueda ser la primera generación en la historia de Colombia que pueda en toda su vida vivir la paz, existir en paz, amar, crear, estudiar, generar el arte, volver a evolucionar, construir la nación que necesitamos. Antioquia será grande si Colombia es humana. Así que llegó el momento de elegir, de partir las aguas de la historia. Esta juventud tiene que convencer a sus padres, a sus abuelos, a todas las regiones de Antioquia, porque si no es hoy, nos devorará el gran faraón y Colombia perderá definitivamente su segunda oportunidad bajo los cielos del planeta. Vamos a votar no por Petro como persona, sino como Petro como instrumento. Me comprometo a ello para ser instrumento de la construcción de esa nación y partir en dos la historia de Colombia y hacer algo que todo el mundo cree que es imposible, pero que es lo normal en cada nación: construir una democracia, abandonar definitivamente la consigna diabólica de te matarás con los otros. Dejado de matar los unos a los otros, porque ese mensaje que había antes es un mensaje cierto y valedero para Colombia. Amaos los unos a los otros, porque esa es la base de la solidaridad social, es la base de la opción preferencial por los pobres, es la base para construir una sociedad igualitaria, que es la única que puede permitir una sociedad del conocimiento, es decir, una sociedad rica del siglo XXI, una sociedad pacífica, incluyente y democrática. ¡Viva Medellín humana! ¡Viva Antioquia humana! ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.
Gracias. Bueno. Vamos a entregarle Venga, vamos con esto. Vamos con esto. Yo voto por el man. Yo voto por el man. A la voz de tres. 1, 2, 3. Yo voto por el man. Yo voto por este man. ¡Viva Gustavo Petro! ¡Viva! Gustavo, le vamos a hacer entrega. Gustavo, le vamos a hacer entrega de un cuadro que ha sido pintado por un artista nuestro. Le vamos a hacer entrega ante la multitud de Medellín que dice: se vive, se siente. ¡Petro presidente! Se vive, ¡Se siente! ¡Petro presidente! Tolerancia artística en la séptima, cuando yo estuve trabajando allí, me tocó subirme con una botella de yeso por estar dibujando. De todos los artistas. Chao, chao, nos vemos mañana en Bogotá. La cita es mañana en Bogotá a las 4 de la tarde. Vamos a llenar la Plaza de Bolívar y vamos a llenar la Plaza de Cali y también la Plaza de Barranquilla el domingo. Chao, les sigo transmitiendo. Un abrazo a todos.